¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos, Unipunto, Unipunto 2.0, Uni. que ahora que acá hay más chicas en la Uni, dicho sea de paso, ¿no? Ya está cambiando bastante, ya, no como antes. Hace 20 años sí, ahora sí hay bastante chicas, ¿no? Cada vez los alumnos tienen con quién bailar ya. Pero aún así hay más hombres, ¿no? Obviamente, pero ya hay cambios, hay cambios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por acá? Así que en mi facultad no. Claro, no en todas las facultades, ¿no? Pero sí, pues. Pero a diferencia de otros años se nota la diferencia, ¿no? Igual, por ejemplo, en carreras como filosofía, antes no había mujeres, ahora hay más mujeres, o casi igual, entonces están aumentando, ¿no? Así que eso es bueno. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿listo para trabajar? Acá estamos con la área ABC, ABC, ABC. ¿Cómo estamos ahí? Qué tal, chicos? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? ¿Listo para comenzar entonces? Ujú. ¿Listo para comenzar hoy día, la mañana? Buenos días, ¿qué tal, qué tal? Poner acá. Ok, voy a compartir pantalla, chicos. Vamos a ir compartiendo pantalla. Ah, se adelantó. Ya. Ok, muy bien. Vamos a comenzar. Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Va, ya, ok. Voy a esponjar, ¿no? Oh, después dijeron que era un dibujo demoníaco, ¿no? Incentivaba el homosexualismo, porque como era esponja, no sabía si era hombre o mujer. Obviamente, pues la esponja no tiene esa sexual, pues, ¿no? Entonces, por tanto, puedes poner el sexo que quieras, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, así, ¿no? Y así muchos otros dibujos, ¿no? Que encerraban mensajes subliminares, ¿no? Bueno, cosas que la gente suele decir. Mm, Muy bien, chicos, hoy vamos a ver sobre un tema muy importante o sobre la primera pregunta que tenemos que responder cuando vamos a enfrentar un texto tipo examen de admisión, ¿no? Que son las preguntas por jerarquía textual, preguntas de jerarquía textual. Y es importante que podamos responder bien este tipo de preguntas porque nos va a dar confianza, ¿no? Para poder responder las demás preguntas también, ya que esto implica que hemos entendido el texto, que hemos comprendido, ¿ya? Ahora, chicos, lo que tenemos que tener en cuenta es que es verdad, el curso es muy práctico, ¿no? En realidad es práctico el curso, pero eso de decir que es práctico, pareciera que estaríamos también dando a entender que la teoría o la parte teórica no tendría nada que ver o no habría por qué eh, recordarlo o examinarlo, cuando es todo lo contrario, ¿no? Es importante también el aspecto teórico en el curso, en este curso, ¿no? Aunque obviamente a diferencia de otros cursos, cualquiera me parece, tiene más teoría, más información, ¿no? Como que se hace notar su presencia o su importancia, ¿no? En cambio, en el curso de Bolívar Val pareciera que no es tan importante la teoría, pareciera que no es necesario, pareciera que no es, que no nos ayudaría, ¿no? Pero quiero que te des cuenta que sí ayuda muchísimo tener conceptos claros o reforzar la parte teórica, porque la teoría, chicos, es el camino por el cual permite que nuestro razonamiento, cuando se ejecute, se aplique, pueda estar dirigido de manera adecuada. O sea, un razonamiento sin teoría es como que camines sin saber hacia dónde va, ¿no? Puede estar en zigzag, puede retroceder, puede avanzar, o sea, no hay un rumbo adecuado. Y ese rumbo adecuado te lo proporciona la teoría. Entonces es importante por eso examinar estos aspectos teóricos de las preguntas que vienen para el examen de admisión para poder también contestar con seguridad. No solamente contestar con seguridad, sino también saber descartar aquellas alternativas que por ahí nos pueden estar dando vueltas, dando dudas, ¿ya? Entonces es importante. Entonces lo que vamos a ver hoy día es justamente las preguntas por la jerarquía textual, ¿no? Hoy vamos a ver básicamente dos, que es el tema y la idea principal. La semana que viene vamos a ver el título o el tema central, ¿no? Y el resumen o la síntesis, ¿ya? Las ideas secundarias básicamente son evaluadas cuando nos preguntan por la compatibilidad o incompatibilidad, ahí donde se evalúan principalmente ideas secundarias.
Y las ideas secundarias están para complementar, para reforzar la idea principal, ¿no? Dan ejemplos, dan casos concretos, nos dan datos adicionales que por tanto podemos prescindir, ¿ok? Pero eso vamos a verlo ya después con las preguntas de consistencia textual, ¿no? No nos adelantemos tampoco, tampoco nos preocupemos, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver hoy día lo que es el tema y lo que es la idea principal. Ya es importante notar sus diferencias, pero que a pesar de sus diferencias se relacionan también, se relacionan, ¿ya? Empecemos con el tema, chicos. Eh, no, San Marcos no pregunta por el tema, ¿ya? No pregunta por el tema. Entonces, profesor, ¿por qué es importante identificarlo? ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque es tu punto de partida, o va a ser tu punto de partida para que puedas identificar el tema central o la idea principal, o el resumen, o la síntesis. Por eso es importante identificar el tema, porque es tu punto de partida. Es el, digamos, tu punto de apoyo para que luego, para que puedas sostenerte y a partir ya puedas construir el armas, digamos, construir la estructura del texto, ¿no? Con el tema central, la idea principal, o el resumen, o la síntesis. O sea, quiere decir que lo que suele preguntar, la manera en que San Marcos pregunta por la jerarquía textual son de tres formas. Nos pueden preguntar por el tema central, la idea principal y el resumen o la síntesis. De las tres, el que más suele preguntar es por el tema central. Eso es lo que más suele preguntar, por el tema central. En segundo lugar, la idea principal. En segundo lugar, la idea principal. Y finalmente, muy pocas veces preguntan por el resumen o la síntesis. Pero pueden preguntar, ¿no? Es importante. Hay que estar siempre preparados, precavidos, al tanto sobre ese aspecto, ¿ya? Ok, chicos, entonces, ¿qué es el tema entonces? ¿Qué es el tema? Ah, ya, antes de eso, chicos, esta estructura, ¿no? Sobre el tema central, el tema, idea principal, son preguntas que están enfocadas para textos tipo examen de admisión. ¿Qué, profesor? No puedo aplicar para otro tipo de texto como una novela, como un cuento, ¿no? Un poema, por ejemplo. No, claro que sí lo puedes aplicar. No hay problema. Claro que sí lo puedes aplicar. El tema es que cuando me refiero a textos tipo examen de admisión, me refiero a que aquellos textos que están estructurados para que solamente haya un tema central, para que solamente haya una idea principal, cuando solamente intentas, para que solamente haya un resumen nada más, o sea, uno de cada uno. Para eso están modificados, construidos, elaborados, para que haya solamente una respuesta. En cambio, si esto lo aplicas para una novela, para un cuento, puedes encontrar más de un solo tema, más de un tema central, más de una idea principal, ¿no? Claro, puedes encontrar una idea principal que sea la más importante y otras subideas principales también, pero digamos que tiene que ver mucho con la interpretación, entonces puede también encontrarse distintas respuestas, lo cual también es bueno, ¿no? Obviamente, pero por eso me refiero a que digamos, se aplica mejor para textos que examen de admisión, ¿ya? Muy bien, ¿qué es el tema, chicos? Primero, características que tenemos que identificar, ¿no? Que tenemos que reconocer. El tema, como se menciona aquí, es el asunto global o general del cual se habla en el texto. El asunto global, o sea, es lo que abarca todo el texto, es lo que está apareciendo a lo largo del texto, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer el tema en el texto, chicos? Gracias a la palabra o palabras claves. Ya, esa es la manera como podemos identificar el tema, con las palabras claves, ¿no? Digo, lo pongo en plural, entre paréntesis la S, porque puede haber más de una sola palabra, ¿no? O sea, como mínimo va a haber una palabra clave, como mínimo. Como máximo puede haber hasta tres o cuatro quizás. ¿Y a qué me refiero con palabra o palabras claves? Me refiero a aquellas que se van repitiendo constantemente a lo largo del texto, están siendo aludidas constantemente, están siendo mencionadas constantemente. A eso me refiero con palabras claves. Entonces tenemos que identificar aquellas palabritas o aquella palabra que ¿no? Que está apareciendo constantemente. No necesariamente tiene que aparecer de manera literal, ¿no? A veces esa aparición puede estar inferida, ¿no? Se puede deducir que se está hablando de lo mismo a lo largo del texto. O sea, no es necesario que esté mencionado constantemente en el sentido literal. Ahora, ¿cómo se expresa el tema? ¿Cómo lo podemos expresar o cómo lo podemos escribir o también cómo lo podemos decir? Mediante una frase nominal.
Y ustedes saben que la frase nominal se caracteriza por carecer verbo, o sea, no tiene verbo, ¿correcto? No tiene verbo, porque pertenece a la parte del sujeto. Y una frase nominal tiene un núcleo, que puede ser un sustantivo, ¿no? Un sustantivo, o un pronombre, ¿ya? O un pronombre, con sus respectivos modificadores. Modificadores, ya saben ustedes, puede ser directo o un modificador indirecto, ¿no? El modificador indirecto puede ser un artículo, ¿no? Un artículo o puede ser un adjetivo, ¿no? O un determinante o un adjetivo, ¿ya? Ahí está, en la cara de. Y el modificador indirecto, un tipo de modificador directo y el más conocido es porque va precedido por una preposición, ¿no? Va precedido por una preposición. Ejemplo, ¿no? Lo pongo en el chat, mira, puedo poner la niña temblorosa, de ojos azules, ¿ya? Tembló, no, ay, la niña tembló, otra vez, temblerosa, de ojos azules, temblar, temblar. Ok, ahí está, chicos. Hago la corrección. Niña, sujeto, perdón, núcleo, que puede ser, es un sustantivo. Modificadores directos, la, que es el artículo, y temblerosa, porque tiene que ver con un adjetivo calificativo, y lo que va después de la preposición, ¿no? Eh, o modificador indirecto. Entonces acá tenemos una frase nominal, ¿no? No hay verbo. Básicamente pertenece al sujeto nada más. A diferencia de la frase verbal, ¿no? Que donde sí aparece el verbo justamente. Ok, chicos, entonces esa es la manera como se expresa el tema. El tema además solamente expone, presenta, ¿no? Muestra, no niega ni afirma. Y esto más bien lo va a ser la idea principal, justamente. Acá expone, no hay ninguna postura, o sea, no sabemos cuál es lo que va a defender el texto, solamente muestra nada más. En ese sentido es una idea general, ¿no? Es una idea general porque está abarcando todo el texto, lo está englobando. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy leyendo un texto y me he dado cuenta que lo más que la palabra clave, la palabra que aparece constantemente aludida, que aparece constantemente mencionada, sería pues el SIDA, ¿no? Y lo presento mediante frase nominal, el SIDA, modificador directo y núcleo. No tiene que necesariamente tener ambos modificadores, ¿no? Tranquilamente puede aparecer el núcleo nada más, que es lo más importante, ¿no? Eso sí, sí tiene que aparecer el núcleo, ¿no? Preguntas con respecto al tema, puede ser tema del texto, el asunto del cual se habla en el texto, ¿no? Pero, insisto, normalmente en San Marcos no preguntan por el tema en específico, sino por el tema central, ¿ya? Que ya veremos la semana que viene la diferencia. Entonces, chicos, esas son las características con respecto al tema. Y es lo primero que tenemos que reconocer. Es lo primero que debemos reconocer siempre cuando leemos estos textos tipo examen de admisión. Luego tenemos la idea principal. ¿Qué es la idea principal? Ya, es lo más importante que se nos dice del texto, chicos. O también puede ser del tema, lo más importante. Si el tema era el SIDA, yo puedo preguntar qué es lo más importante, qué es lo más fundamental, lo más esencial que se nos dice con respecto al SIDA. ¿No? Esa es la idea principal, lo más importante, ¿no? ¿Cómo se expresa? Aquí, ¿no? Una diferencia clave, a diferencia del tema que se expresa mediante una frase nominal, acá se expresa mediante una oración. Una oración simple, para ser precisos, ¿no? Simple. ¿Por qué simple? Porque tiene un solo verbo nada más, no es una oración compuesta. Y como toda oración, sabemos que tiene sujeto y predicado y obviamente la presencia del verbo, ¿no? Oración simple. En ese sentido, la idea principal puede afirmar o puede negar. O sea, puede sostener afirmando, puede plantear algo afirmándolo o negándolo. En ese sentido, podríamos decir que también la idea principal se considera la tesis del autor cuando estamos frente a un texto argumentativo o a un texto dialéctico de por sí es argumentativo, bueno, de por sí por definición, ¿no? Pero a veces no necesariamente se presenta así, ¿no? Pero de por sí, o por definición, un texto dialéctico es un texto argumentativo. Entonces, cuando me preguntan por la idea principal en un texto dialéctico, me están preguntando por la tesis del autor.
ya sea del texto A, texto B, o si es un texto argumentativo uno solo, por la tesis del autor mismo. Y por eso, la idea principal, chicos, es una idea muy específica del texto. ¿Esto qué significa? Que lo vamos a encontrar en el texto así de manera muy precisa, ¿no? Sí, puede ser, chicos. Normalmente la idea principal uno lo identifica porque en el texto mismo lo menciona, ¿no? Lo menciona en el texto mismo. Puede estar al inicio, al medio, al final. Y esa sería, pues, la idea principal, lo más importante. Ya lo demás serían ideas secundarias. Pero a veces, chicos, hay textos donde la idea principal no necesariamente aparece en el texto de manera muy precisa, muy detallada. Entonces, no hay que tampoco pensar que siempre lo vamos a encontrar en el texto de manera así, muy específica, muy precisa, ¿no? En forma de oración, no necesariamente. En la mayoría de casos quizás, en la mayoría de casos probablemente, ¿no? Pero no siempre, así que no hay que confiarnos o no hay que mecanizarnos, ¿no? Es decir, no hay que asumir que siempre lo vamos a encontrar en el texto así, de manera muy detallada o muy precisa, ¿no? O sea que de tal manera que podamos subrayar, ¿no? Acá está el principal, ¡uf! Se puede, sí, pero es bueno también mejor encontrarlo, digamos, mentalmente, razonando, y luego ya si lo encontramos en el texto, mejor todavía, ¿no? Ejemplo, si yo me he dado cuenta que el SIDA era la palabra clave del texto que yo estaba desarrollando, entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que se nos dice con respecto al SIDA? Lo más importante es que los tratamientos del SIDA, y acá le estoy añadiendo algo distinto, algo específico, que sería el tema central que vamos a ver la semana que viene, y acá está el verbo, ¿no? Han mejorado y estoy afirmando, ¿no? Han mejorado, también puedo negarlo, no han mejorado, ¿no? Entonces, y nos dice algo muy específico, ¿no? ¿Qué es lo más específico? Que ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, eso sería, pues, la manera en cómo yo podría presentar, exponer la idea principal de este hipotético texto que estaba leyendo. Preguntas con respecto a la idea principal, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? Lo más directo que nos pueden preguntar. ¿Qué es lo más importante que se dice del texto, ¿no? ¿Cuál es la idea? El texto nos dice centralmente, esencialmente, ¿no? ¿Ya? O la propuesta del autor el autor plantea, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Bueno, chicos, eso sería entonces las diferencias formales, pero también a la vez se relacionan uno con el otro, pero también es importante ver las diferencias. Ok, vamos a poner en práctica lo que hemos visto rápidamente para ya entrar en los textos en sí mismos. ¿Ya? Vamos con el texto A. ¿Qué es el texto A? Ustedes me van a ayudar, ¿sí? Dice, ahora resulta que ver películas del director David Lynch, no sé si has visto algunas películas de él, o leer relatos de Frank Kafka. No sé si conoces a Frank Kafka, creo que sí, ¿no? Más conocido es Kafka que David Lynch, ¿no? O David Lynch. Nos puede volver más listos. Ver películas o relatos, ¿no? Un artículo de los psicólogos Travis Proud de la Universidad de California en Santa Bárbara y Stephen James de la Universidad de Columbia, ambas en Estados Unidos, publicado en la revista Psychological, ¿no? Psychological Science, ¿no? Psychological, ¿no? Afirma que las obras surrealistas como el cuento Un médico rural, un cuento que recomiendo bastante, o la película de Terciopelo Azul, ¿no? Bueno, de Kafka, o la película de Terciopelo de Lynch, pueden hacer que nuestro cerebro se vea obligado a trabajar tiempo extra y formar nuevos patrones de pensamiento. Esto como respuesta a estímulos inesperados que perturben a la lógica de la realidad. Pro asegura que las personas nos incomodamos cuando las asociaciones que esperamos son transgredidas y eso crea un deseo inconsciente de dar urgentemente sentido a lo que nos rodea. Esa sensación nos incita a desarrollar una mayor capacidad de aprendizaje. Ya, es un texto muy sencillo, directo, ¿no? Muy bien, te pregunto, ¿cuál sería la palabra clave aquí, chicos? ¿Cuál sería la palabra clave? ¿Cuál sería la palabra clave? ¿Cuál es esa palabra que aparece a lo largo del texto que está siendo mencionado directa o indirectamente? ¿Cuál marcaríamos? ¿O cómo lo escribiríamos en todo caso? A ver, te leo por el chat. ¿Cuál sería la palabra clave aquí? Películas, relatos, Lynch, Kafka. ¿Cuál sería la palabra clave? ¿Cuál sería esta palabra clave? A ver, te leo. Vamos, vamos, vamos. Te leo. Sin miedo, sin miedo. ¿La tienes claro, me parece, o no? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Sobre qué? ¿Cuál sería esa palabra que está apareciendo constantemente? Inteligencia, ya puede ser algo más preciso. Películas por ahí, ya, algo más preciso.
aprendizaje. Ya. A ver, chicos, perdón, estaba muteado, no me he dado cuenta. Sí, pero más que aprendizaje, acá la palabra clave tiene que ver con las obras surrealistas. Esa es la palabra clave, obras surrealistas. Lo menciona una vez, pero se sobreentiende que se está hablando sobre eso ya. Claro, menciona películas de David Lynch, relatos de Kafka, es verdad, pero finalmente esas dos artes o formas de arte pertenecen a un grupo, a un género llamado obras surrealistas. ¿No? Obras surrealistas, ahí está. Entonces la palabra clave sería, chicos, obras surrealistas. ¿Ya? A pesar que se menciona una vez nada más entre comillas, pero ha sido mencionada indirectamente, ¿no? Al decir películas de David Lynch, relatos de Frank Kafka. Ahora, entonces, no es la palabra clave aprendizaje, no es la palabra clave capacidad, pensamiento, ¿no? Eso sería ya, vamos a ver que la idea sería como para complementar la idea principal. Entonces, ¿qué es lo más importante que el texto nos dice con respecto a las obras surrealistas? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más resaltante? Y acá quizás lo podemos identificar, ¿no? En el mismo texto. ¿Qué es lo más resaltante, chicos? O lo más importante que se nos dice con respecto a las obras surrealistas. Y es al inicio, ¿no? Nos puede volver más listos. Nos puede volver más listos. Ya. Y al final, ¿qué menciona? Nos incita a desarrollar un mayor capacidad de aprendizaje. Ahí está, ¿no? Prácticamente te dicen lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, podríamos decir, ¿no? Las obras surrealistas nos ayudan, ¿no? Nos permiten tener una mayor capacidad de aprendizaje o nos permite desarrollar más inteligencia o desarrollar la inteligencia. ¿Correcto? Eso sería lo más importante que se nos dice con respecto a las obras surrealistas. ¿Me dejó entender? ¿Me dejó entender? Sí. Entonces, es importante siempre nuestro identificar el tema, porque este es tu punto de partida. Si no hay buen punto de partida, entonces no vas a poder tampoco identificar el tema central, la idea principal, lo que hemos estado mencionando. Entonces, es importante siempre tu punto de partida, ¿ya? Por eso es importante que esto sea, que lo tengas claro, ¿no? Para que luego ya puedas identificar la idea principal. Vamos con el texto B. Un reporte del Institute of Operation Research and Management, ¿no? Management, ¿no? Science advirtió que el número de soldados estadounidenses que padecerán trastorno de estrés postraumático, ahí están las siglas, se incrementará en 35%. Cálculo alarmante que debe ser tomado en cuenta por la Asociación de Veteranos de aquel país, no solo para analizar las causas del aumento, sino para enfrentarlo de manera adecuada. El TPET, ¿no? TPET es un trastorno psicológico ocasionado por eventos traumáticos, una secuela de actos de violencia física, accidentes, desastres o combate armado. Los pacientes recuerdan con constancia los episodios que vivieron, sufren de insomnio, tienen pesadillas y se sienten paralizados emocionalmente, incapacitándolos para reincorporarse a la vida civil. Una de las razones que propiciarían este padecimiento podría ser el constante despliegue de soldados que se registró en la guerra de Irak, el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, con periodos breves de descanso para los combatientes. Periodos breves, ¿no? Entonces, o sea, que han tenido que trabajar, ¿no? O hacer operaciones de sobremanera. Ok, chicos, otra vez, ¿cuál sería la palabra clave? Si tendríamos que poner la palabra clave, ¿cuál sería la palabra clave? Ya, padecer, pero es muy general, ¿no? O sea, se puede padecer de muchas cosas, pero acá está hablando de un padecimiento en específico, justamente, claro, el TEP. Esa sería la palabra clave. Entonces, no hay que quedarnos solamente con lo general, sino que, a pesar que el tema es general, pero no tiene que ser tan general tampoco, ¿no? Ok, y con respecto al TEP, chicos, ¿qué es lo más importante que se nos dice con respecto al TEP, al trastorno de estrés postraumático? ¿Qué es lo más importante que se nos dice o señala? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo lo pondrías mediante una oración? ¿Cómo lo expresarías en una oración? ¿No? ¿Qué es lo más importante que se nos dice? La, ¿Qué es lo más importante? Ujú.
y está al inicio nomás está la guía principal, ¿no? Al inicio nomás está, ¿no? Habla de este reporte de este instituto y cuál fue la conclusión de este reporte, que un buen número de estadounidenses, soldados estadounidenses van a tener este trastorno de estrés o este trastorno, ¿no? Entonces podríamos poner como idea principal, el TEP, ¿no? Será un trastorno que muchos soldados estadounidenses sufrirán, ¿no? Nada más, ya lo demás básicamente son ideas secundarias, ¿no? Nos dice por qué es importante tener en cuenta este reporte, la definición de la TEP, en qué consiste en un trastorno de estrés postraumático, y acá vuelve a retomar sobre el tema, ¿no? Básicamente tiene que ver con la guerra que se ha dado en Irak, ¿no? Porque habla de soldados, entonces la pregunta es, ¿en qué guerra, en qué contexto la guerra de Irak, ¿no? Y qué es el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea que se ha mandado una buena cantidad de soldados fuera de su país. Entonces, la idea principal sería aquí, chicos, el estrés, el trastorno del estrés postraumático aumentará en los soldados estadounidenses, ¿no? Aumentará en los soldados, ¿no? En los soldados estadounidenses. Puedo poner producto de la guerra contra Irak, ¿no? Producto de la guerra de Irak. ¿Ok? ¿Se me está entendiendo, chicos? ¿Nos estamos comprendiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos con el siguiente texto. Con el grito, acá está en alemán, así que el alemán suele pronunciarse como se escribe, OSAF, OSAF, ¿no? Se da por inaugurada la Oktoberfest, ¿no? La fiesta de la cerveza en Múnich. Desde hace 180 años, la capital de Baviera celebra este festival que se ha proclamado como el evento más popular más grande del mundo. Desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre en la explanada de Dewar, o bueno, de Wenienwitz, ¿no? Las casetas de las productoras históricas de cerveza de Múnich acogen a los 7 millones de visitantes de años tras años acuden a la cita, ¿no? 7 millones, ¿ah? El primer día de Oktoberfest, todos los habitantes de Múnich se dirigen en desfile hacia el recinto de la fiesta, custodiando, perdón, los carros de las cervecerías que transportan el oro líquido. Esta no queda inaugurada hasta que el alcalde de la ciudad no introduce el grifo en una de las grandes cubas y la cerveza comienza a manar. Durante 2 semanas siguientes se recibirán hasta 6 millones de litros de cerveza en grandes jarras de 1 litro, ¿no? Realmente es una cifra pues impensable. Las principales cervecerías históricas tienen sus casetas en el interior del recinto que también acoge un gran paquete de atracciones y multitud puestos de comida, ¿no? Las famosas y deliciosas cervezas como Paulaner, probablemente no hemos escuchado porque no, acá no llega, creo que puede ser que llegue, pero no, bien buscado. Spaten, Fotbrau, Hackers Shore, Augustiner y Lower Grau Brau, ¿no? Bueno, se sirven en grandes mesas corridas en sus respectivos pabellones, donde además se pueden degustar los platos bárbaros tradicionales como el todo tipo de Borstel, Bresel y pollo asado. Ok, ok chicos, ¿cuál sería entonces primero la palabra clave? ¿Cuál sería la palabra clave aquí? ¿Cuál sería la palabra clave? Muy bien, ¿no? Oktoberfest. Y con respecto al Oktoberfest, que sería el sujeto del texto, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se nos dice con respecto al Oktoberfest, ¿no? Cuando dice sujeto, dicho del sujeto principal, se refiere al tema, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se nos dice con respecto a este Oktoberfest, chicos? Muy bien, así es. ¿Qué es el Festival de Cerveza? ¿Qué es el Festival de Cerveza? Pero ¿qué más? Para hacerlo claro, ¿no? El Oktoberfest es el evento, es el festival de cerveza más grande del mundo, ¿no? Claro, ¿no? Es el festival de cerveza porque es importante resaltar eso y que, como Carlos menciona, ¿no? Más grande del mundo. Nada más, ahí está. Es el evento más grande del mundo, pero de cerveza, ¿no? Es el evento de cerveza, porque es importante precisar también que es de cerveza, ¿no? Porque si no puede ser muy general también, ¿no? Es el evento de cerveza más grande del mundo, ¿no? O sea, insisto, acá lo dice literalmente, pero si solamente nos quedamos con lo que dice en el texto de manera literal,
no va a estar completo del todo, no va a estar muy preciso. Acá implica, o es importante resaltar que es una fiesta de la cerveza, ¿no? Ya lo demás son ideas secundarias, ¿no? En qué consiste, cuándo comienza, qué hacen en ese día, cómo se inaugura, qué cervecerías acuden a este tipo de festival, cuántas cervezas se va a tomar, etcétera, etcétera. Son ideas secundarias, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, chicos, siempre. Como una pequeña síntesis del texto de la idea principal. Ya, la idea principal es como una pequeña síntesis. Texto D. Vamos con el texto D. El feminismo político es un movimiento político muy respetable que comenzó a principios del siglo XX, o sea, 1900, y terminó ganando el voto y mejores condiciones de trabajo para la mujer, ¿no? Porque antes la mujer no podía votar, la mujer no podía trabajar, ¿no? Incluso no podía estudiar. Y otra cosa es el feminismo académico, que consiste, por ejemplo, en atacar a todos los escritores que usan un pronombre o un artículo determinado que no gusta. Las filósofas feministas ignoran que la razón no tiene sexo y solo logran segregarse, o sea, separándose, reuniéndose en sociedades y congresos especiales. Además, no estudian el grave problema social y político del puesto de la mujer en la sociedad, sino nimiedades. Una filósofa feminista atacaba a Aristóteles porque había dicho en algún disparate sobre la menstruación de los puercoespines. Pregunta de examen. ¿Qué dice Aristóteles sobre la menstruación de los puercoespines? ¿A quién puede importar? ¿Ya? Muy bien. Bueno, no tanto feminazi, ¿no, chicos? Porque en realidad las mujeres no han matado, ¿no? Como los nazis. Entonces, creo que eso de decir feminazi no es correcto, no es preciso, porque estaríamos haciendo la equivalencia con los nazis. Y hasta ahora yo no conozco en la historia que un grupo organizado por mujeres hayan matado a muchos hombres, ¿no? O varones. Entonces, sí, no es bueno esa palabra, feminazi, así que hay que sacarlo de nuestro vocabulario. Simplemente es una forma, hasta lo buscaron más igualdad, no creo, no creo tampoco. Lo que querían los nazis era más bien desigualdad por completo, ¿no? Ya. Bueno, igualdad entre ellos, nada más, ¿no? Entre comillas. Ok, chicos, ¿cuál sería la palabra clave aquí, chicos? ¿Cuál sería la palabra clave? El feminismo, ya, pero algo muy más preciso, más bien. No está mal, algo más preciso, porque él hace una distinción entre dos tipos de feminismo. Ya, pero ¿a quién está atacando? ¿Al político o al académico? ¿A quién está atacando? ¿A quién está el autor criticando? ¿A qué tipo de feminismo? ¿A político? No, no, no. Académico, ¿no? Académico, chicos. Acá menciona es un movimiento que comenzó ya. Y otra cosa, mira, y otra cosa es el feminismo académico. Entonces está atacando al feminismo académico. O sea, la palabra clave tiene que ver con el feminismo académico. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo más importante que se nos dice con respecto al feminismo académico? ¿Qué es lo más importante? Como es un texto argumentativo, la pregunta sería, ¿qué es lo que el autor plantea? ¿Cuál es la tesis del autor con respecto al feminismo académico? ¿Qué es lo que está planteando? ¿Qué es lo que está proponiendo? Segrega e ignora la razón. Ya, ok, pero no te quedes solamente con una parte del texto otra vez. Mucho cuidado con, lo menciona así, ¿no? Acá menciona, ¿no? Las filósofas ignoran que la razón no tiene sexo, o sea, que la razón no está vinculado a un género especial. Ya, lo dice en esa parte, es una idea. Luego, mujer en la sociedad. Ya, pero ¿qué dice con respecto a la mujer? Dice que además, ¿no? Además, o sea, añade otra idea con respecto al feminismo académico, no estudian el gran problema social y político del puesto de mujer, sino nimiedades. ¿Qué significan nimiedades? Que son cosas que no son importantes. Entonces, y pone un ejemplo, ¿no? Ataca a Aristóteles porque se equivocó cuando dijo con respecto a la menstruación, ¿no? O sea, lo cual ya está bien, pues, ¿no? Se puede equivocar, ¿sabes? Claro que sí, pero no hay que quedarnos con eso nada más, ¿no? Digamos, no es lo más importante que tendríamos que rescatar con respecto del pensamiento de Aristóteles. No sería lo más importante, ¿no? Entonces, lo más importante que se nos dice con respecto al feminismo académico es el feminismo académico se dedica a cosas sin importancias o a problemas sin importancia de las mujeres, ¿no? Esa sería, chicos, la idea principal, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se ha dicho del sujeto principal? Que el feminismo académico se interesa
se preocupa por problemas irrelevantes para las mujeres. No el político, pues, porque el político consiguió cosas concretas e interesantes, ¿no? Lo mencioné al inicio. ¿Ok? Esa sería entonces la idea principal. Lo más importante con respecto al feminismo académico, ¿cuál es? Que se preocupa por asuntos, como acá se menciona, nimios, asuntos baladíes, triviales para las mujeres. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Muy bien. Ok, entonces esto lo vamos a poner en práctica en los textos que vamos a leer. Ya esto lo vamos a hacer al final para que no nos genere mucho tiempo. Vamos con el texto uno. Entonces comenzamos con el texto uno. Ya, comenzamos con el texto uno, chicos. Comenzamos con el texto uno. 10 minutos y nos volvemos a reencontrar. Ya, acá está esto con imagen. Espero que ya tengan el texto listo, sí, ya tienen el texto listo, chicos, tienen todo su... Están preparados para poder hacer sus resaltados, para poder que puedan leer a su ritmo, ¿no? De acuerdo a su tiempo también. Pero son 10 minutos que tienen que aprovechar al máximo, ¿ya? Listo, comenzamos entonces, comenzamos. Díganme para saber, para poder comenzar con el cronómetro. Estamos bien, chicos. Todos tienen ya el material en la mano. Ya estamos listos con la computadora, con el tablet, celular, por ahí. Cómodo, sin mucho calor, probablemente, ¿no? Porque el sol está fuerte. Ahora que se viene febrero, mucho más, ¿no? Va a aumentar. Ok, chicos. Comenzamos entonces. 10 minutos y nos volvemos a reencontrar. Vamos.
Ok, chicos, muy bien. Acabaron con el texto uno. ¿Estamos bien? Texto 1, tengo con imagen. A ver, te pregunto, ¿cuál sería la palabra clave que aparece a lo largo del texto? Y los textos con imagen, justamente en la imagen ya también aparece la palabra clave, o sea que ahí te da una ayuda extra. Entonces, ¿cuál sería la palabra clave en el texto tomando en cuenta la imagen? Agua potable, claro, agua potable. Ya, ¿y qué es lo más importante que se nos dice con respecto al agua potable? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál sería en ese sentido la idea principal? ¿Qué es lo más importante? Claro, ¿cómo lo pondríamos en una oración? La agua potable sigue siendo, ¿no? Sigue siendo inaccesible o sigue siendo inaccesible para un buen número de personas, ¿no? Que ciertas personas no cuentan con acceso al agua potable. Muy bien, ¿no? Ahí está, pero hay que ponerlo como una forma de oración. Ya, perfecto, chicos, perfecto. Claro, y acá señala ya digamos, los detalles, ¿no? Como por ejemplo que en 2015, alrededor de 3 de cada persona, de, perdón, de 10, 3 de cada 10 no tenían acceso a agua potable, no tenían disponible en el agua, en el hogar, perdón, que son 2.100 millones. Luego, 6 de cada 10, o sea, de cada 10 6, o sea que 4.500 no tenían que saneamiento seguro, ¿no? Saneamiento seguro. Dice que esto expone aunque aún hay demasiadas personas que tienen, justamente acá está la idea principal prácticamente, no está en el texto mismo, ¿no? No tienen acceso al agua potable, ¿no? Al respecto, el director, ¿no? de la OMS señala lo siguiente, ¿no? Agua potable, saneamiento y higiene en el hogar no deben ser un privilegio exclusivo de quienes son ricos o viven en centros urbanos. O sea, lo que se deduce es que tanto los ricos o los que viven en centros urbanos tienen agua potable, saneamiento y la higiene en el hogar, ¿no? Y ya que se trata de servicios fundamentales para los humanos, ¿no? Asimismo, un conector que añade información sobre el mismo tema, ¿no? Ha demostrado que la estación de servicios no proporciona necesariamente agua potable ni saneamiento seguro, ¿no? Es más, las malas instalaciones pueden generar, pues, enfermedades, ¿no? Debido al estancamiento del agua. El cólera, la disentería, la hepatitis y la fiebre aftosa son enfermedades que se presentan como consecuencia de la mala calidad del agua, ¿no? Hay enfermedades que se dan en consecuencia de la mala calidad, ¿no? Estas enfermedades afectan la salud de miles de personas, especialmente los niños pequeños. Acá pone una cifra, 361.000 niños menores de 5 años que mueren cada año a causa de la diarrea, ¿no? Razón por la cual, obviamente, no es la única enfermedad, pero es la que se señala aquí. Va mejorando los saneamientos, eso permite pues, que los niños tengan menos favoritos, se vean, tengan más oportunidad de manera más justa, ¿no? Para que puedan disfrutar de una mañana mejor. Claro, o sea, estos son chicos de desigualdad, ¿no? Cuando dicen no, cuando hay gente que dice no, no hay desigualdad en el Perú, todos tenemos las mismas oportunidades. No, pues, o sea, hay personas que ni siquiera tienen agua potable y eso no es culpa de ella, ya es culpa lamentablemente del sistema, del lugar, algo que ya está fuera de sus manos. Entonces, una persona que no tenga agua potable y una que sí tenga, ya hay una desventaja ya. Ya hay una desventaja que puede eh, determinar o tener mucha influencia en su vida hacia adelante. Entonces, decir que eso no es nada, eso no es ninguna desigualdad o que eso no impacta en la vida de las personas a largo plazo, de hecho que no, es falso, ¿no? Impacta de una otra manera, ¿no? Algunos más que otros. Y ya implica, pues, tener esa desigualdad, ¿no? Comenzar disparejo. Bueno, la imagen resalta un poco lo que dice el texto ya, esta parte está en el texto, y acá menciona, esto es lo que no está, 263 millones dedicarán más de 30 minutos al día en buscar agua. 844 millones no disponen de servicios básicos de suministro de agua para consumo. Y 150 millones beben agua de fuentes superficiales como ríos y lagos, ¿no? Y esto también, obviamente, no es saludable, ¿no? Muy chicos, vamos con el objetivo central del texto, ¿cuál es? ¿No? O sea, ¿cuál es lo que el autor está planteando de manera principal? ¿No? La idea principal, ¿qué es lo que plantea el autor, ¿no? De manera principal. Claro, justamente lo que hemos razonado y lo que está en el texto sería la B, ¿no? Llamar la atención sobre la necesidad de botar agua a las zonas más favorecidas, porque hay un buen número de personas que no tienen agua potable, ¿no? Entonces, pero qué importante identificar la palabra clave, porque ha sido tu punto de partida, tu ancla, y eso es fundamental para poder responder las preguntas de manera adecuada. Muy bien, uno beso, ¿no? La A dice señalar la correlación que existe entre entre el servicio de agua y el incremento de las enfermedades, ya, pero esto es una idea secundaria, ¿no? En la parte que lo menciona.
Sensibilizar al lector sobre la importancia de adaptar servicios de agua potable solo, ya, solo en zonas rurales, bueno, no solamente solo, ¿no? Este solo es un poco como que muy radical. Porque claro, menciona que muchas personas tienen agua potable en centros urbanos o aquellos que son ricos, ¿no? Pero no solamente en zonas rurales, ¿no? Ya que por la forma del texto y la infografía, ¿no? Claro, pero solo en zonas rurales, solo en zonas rurales, sobre la importancia de adoptar solo zonas rurales. Claro, hay una parte donde menciona que el hecho de tener estos servicios no proporciona necesariamente agua potable ni saneamiento seguro, ¿no? No necesariamente. Quiere decir que hay zonas no rurales o zonas urbanas que pueden tener agua potable o pueden tener estos servicios, pero no implica que tenga agua de calidad, ¿no? Y la A, chicos, señalar la correlación que existe entre los servicios. Sí, pero es una idea secundaria. Recordemos que es una idea secundaria. Lo dice en el texto, sí, pero lo más importante, justamente, la idea principal es mostrar que que el agua potable lamentablemente no es algo accesible todavía para todos, ¿no? O sea, hay gente que todavía sigue careciendo de esta necesidad fundamental. Entonces, no hay que quedar más con las ideas secundarias. Y además, cuando tú encuentras una alternativa que es muy literal, es porque probablemente sea una idea secundaria. Pondrá la importancia de documentos reseñados, pues permite conocer, ya sí, pero mira, acá ni siquiera menciona la palabra clave, ¿no? Entonces ya, muy general también. Explicar la razón por la cual una gran cantidad de niños menores de 5 años muere a causa, no explica la razón, solamente lo menciona, ¿no? Que esa es digamos, la estadística. Fundamental, pero me piden el antónimo contextual, así que mucho cuidado, chicos, mucho cuidado, ya, mucho cuidado. Fundamental, ¿cuál sería entonces la clave aquí? Se trata de servicios fundamentales, ¿no? Lo contrario, que sea servicios superfluos, ya, insignificantes, ya. Tomando en cuenta lo que es el texto, ¿no? Sobre las enfermedades que podrían afectar la salud de las personas y los 150 millones de personas que beben agua de fuentes superficiales mostradas en la infografía, ¿no? Tomando en cuenta ambos elementos, la parte textual y lo que dice la infografía, en donde menciona que esta cantidad de personas toman agua, que se puede inferir. Claro, ¿no? Podrían sufrir de enfermedades intestinales, como la diarrea, ¿no? Por ejemplo, luego está la disentería, el cólera, ¿no? Entonces son fiebres vinculadas con el aspecto intestinal, ¿ya? ¿Considera que dichas aguas están exentas, o sea, libres de polución? No, probablemente haya personas que sepan que aún así están contaminadas, pero lo toman por necesidad, ¿no? ¿Lo hacen porque dichas aguas contienen baja salinidad, baja sal? No, no sabemos para nada, se puede decir eso, ¿no? Solo podrán mejorar salud si migran a solo, otra vez, no necesariamente, ¿no? Porque aún así en la ciudad no implica que haya agua de calidad, ¿no? Sufren enfermedades como la conjuntivitis, no son enfermedades vinculadas al agua de poca calidad, ¿no? De la infografía, chicos, ¿qué sería incompatible? Ya, acá, chicos, claro, dicen la B, pero mira, la C creo que también está equivocada, ¿no? O sea, en todo caso tenía que haber una, probablemente había una confusión, o sea, porque el texto dice que son 4.500, o sea, exacto, es preciso, no hay lugar a dudas, ¿ya? Entonces, la clave sería la C en ese sentido, pero también la B, aunque sí, se podría justificar, pero muy, pero muy a la fuerza, ¿no? Porque claro, en el texto menciona claramente que no es exclusivo, ¿no? O sea, que es solamente, ¿no? No debe ser un privilegio exclusivo, que solamente. Acá sí está bien el todo, chicos. O sea, el todo se puede justificar, ¿ah? Porque dice, no deben ser un privilegio exclusivo, o sea, que solamente, ¿no? Solamente los ricos o los que viven en centros urbanos tienen estos servicios, ¿no? ¿Cuál es? Agua potable, el saneamiento y la higiene en el hogar. Higiene en el hogar, o sea, que implica que haya calidad, ¿no? Y luego menciona Clara más abajo que no implica que tener estos servicios genere agua potable y saneamiento seguro, o sea, que pueda haber agua de mala calidad también, ¿ya? Entonces, como que la B, eh, no del todas, sino por esto, ¿no? Agua potable de calidad. O sea, se puede justificar, ¿no? Pero sería muy forzoso.
Entonces yo pienso que acá tranquilamente hay dos claves, solamente que quizás la C, o sea, la C está puesta totalmente mucho peor, ¿no? O sea, ahí sí no hay forma de ajustar o de arreglar porque es directa, son cifras, ¿no? Las cifras, las matemáticas no mienten, como se dice. Probablemente acá era para que pongan menos, ¿no? Menos de 500 personas se encuentran, ya, ahí podría ser clave correcta, ¿no? Ahí, para que solamente exista la B, digamos, ¿ya? Ok, así que no hay problema, chicos, no hay problema. El problema ya es el error mismo de cómo se ha construido la pregunta, ¿no? Pero lo importante es que mi razonamiento esté predominando, ¿no? Hay que privilegiar mi razonamiento, ¿ya? Ok, hay casos donde se pueden equivocar, ya sea porque una mal tipeo, una lectura rápida, o sea que somos humanos, ¿no? Se puede pasar, pero tu razonamiento tiene que siempre confiar en tu razonamiento, ¿ya? Profe, entonces, ¿cuál la ves? ¿Ya? Pueden ser ambas, no hay problema, les cuento. Sí, no llega. Eh, pero, insisto, chicos, lo importante es que, sí, acá puedo haberlo también yo he hecho corregido antes, ¿no? Pero quería que te des cuenta también, quería que te des cuenta. Yo quería ver, así que no te preocupes. Entonces, doble puntaje, doble puntaje, ¿no? Claro, vale por dos, ¿no? Ya, ahora sí está mejor. Ya. Muy chicos, vamos con la número 5. Ya casi solamente hay una clave, ¿no? Tomando en cuenta lo que dice el texto y las imágenes, o la imagen, ¿no? También, la imagen, ¿no? Que se emplea. Bueno, las imágenes, porque hay varias imágenes, ¿no? Niños, ¿sí? ¿Qué se puede deducir, ¿no? Pregunta de inferencia. Claro, ¿no? La A dice, se sustenta en una investigación seria y muy necesaria, eh, una versión seria y muy necesaria. Bueno, podría deducirse eso, pero digamos que no está como vinculado con el tema, ¿no? Con lo que el texto nos está planteando. Claro, el problema presentado afecta básicamente a zonas rurales, ¿no? Afecta básicamente. No dice que solamente, sino que al decir básicamente quiere decir que la mayoría de personas que viven en zonas rurales se ven afectadas por el acceso, por el inacceso o la falta de acceso al agua potable. Muy bien, dedo, chicos. Ahí estamos bien con dedo. ¿Ya? ¿Por qué no lo hacen? Ah, ya. Eh, Algunas personas deben caminar durante más de media hora para conseguir agua potable. Agua. Bueno, más de media hora, eh, durante más de media hora. En el texto, en la imagen menciona más de 30 minutos. Ya, pero está literal, ¿no? Recuerdo que por definición, vamos a verlo después más adelante, chicos, una pregunta de inferencia no puede estar literal, no puede ser literal, ¿no? Entonces, esto es literal. Porque me están pidiendo se puede sostener, se puede deducir, ¿no? Pregunta de inferencia. Entonces, por eso no puede ser la C en ese aspecto. La B, la manera de resolver la falta de agua es hacer una inversión económica excesiva. Bueno, ¿cómo lo podemos justificar? Puede ser que sí, o puede ser que también no implica que tengamos que desembolsar tanto dinero, ¿no? Y beber agua genera enfermedades ligadas al funcionamiento del aparato digestivo, ligadas al funcionamiento, ya. Eso puede ser con la diarrea quizás, pero ¿qué pasa con la hepatitis A? Fiebre tifoidea, ¿no? No sé, o sea, la diarrea es la más conocida, ¿no? O la que más se presenta, pero no se limita a eso, ¿no? Pero no tanto al funcionamiento, sino más bien genera enfermedades ligadas al funcionamiento, ¿no? No va por el tanto al funcionamiento o se centra en el aparato digestivo, ¿no? También afecta a otras partes del órgano, del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, chicos, la D, ¿ya? Y la A, chicos, sí, la A, te comento, se sustenta en una inversión seria y muy necesaria. Ya, sí, muy necesaria, es necesaria una investigación seria. Claro, porque si no marcaríamos, diríamos que es lo contrario, ¿no? Que no sería seria y que no sería muy necesaria, ¿no? Se descarta no tanto porque no tiene mucho que ver con la idea principal, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con lo que el texto está planteando aquí, ¿no? El tema del agua potable, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la imagen habla justamente de la zona rural también, ¿no? Acá hay unas personas de zonas rurales, porque claramente viven en el campo, se puede eso ver, entonces la respuesta tiene que estar en función a lo que la imagen presenta, ¿no?
que sea seria o muy necesaria, bueno, no digo que, o sea, no implica que no lo sea, pero no está en función de lo que se está desarrollando a lo largo del texto, ¿no? Y aún así, esta alternativa se puede también, ¿no? Falsear un poco más para que no sea tan ambigua, ¿no? Y la C es porque está literal, ¿no? Recordemos que una pregunta de inferencia no puede ser una información literal, porque una inferencia es una información no literal. Lo vamos a ver cuando veamos ese tipo de preguntas. Ok, chicos. Le decía que yo pienso que aquí la 4 su intención era que sea la B la clave, pero acá creo que se olvidaron de precisar la clave C, ¿no? O sea, hacer que la C sea compatible, ¿no? Para que solamente haya uno. Me parece que esa es la intención. Porque no puede ser que hayan puesto 500 nada más así nomás, ¿no? Sería muy obvio, ¿no? Entonces, era para que pongan menos de, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Vamos con el texto 2. Sí, podemos continuar con el texto 2, chicos. Podemos continuar. ¿Alguna pregunta adicional con el texto anterior? Ya, perfecto. Vamos con el texto 2. Igual 10 minutos y nos encontramos en ese tiempo, ¿ya? Vamos, chicos.
Muy bien, vamos con el texto 2, chicos. ¿Estamos bien? Acabamos con el texto 2. Ya está. Es interesante, ¿no? A ver, ¿cuál sería la palabra clave aquí del texto 2, chicos? Palabra clave. ¿Cuál sería la palabra clave aquí? ¿Cuál es la palabra que se está repitiendo a lo largo del texto? ¿Cuál sería? Ciencia, muy bien, ciencia, ¿no? Sí, habla sobre la ciencia. No me gustan los textos filosóficos, pero sí es un texto filosófico epistemológico, ¿no? Vinculado a la epistemología. Ok, ahora sobre la ciencia. ¿Y qué es lo más importante que se nos dice con respecto a la ciencia, chicos? ¿Qué es lo más importante que se nos dice con respecto a la ciencia? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué han podido captar? ¿Qué es lo que dice con respecto a la ciencia? ¿Qué es lo más importante? Porque hay una definición que hacen, ¿no? Una cosa es la ciencia experimental y otra cosa es la ciencia teórica. Claro, ¿no? Que la ciencia, o sea, que la ciencia avanza no solamente mediante descubrimientos experimentales, sino también mediante descubrimientos teóricos. Eso es lo que el autor plantea. Es decir, hay descubrimientos teóricos en el sentido de que no se pueden demostrar en la práctica porque todavía no hay tecnología o porque es complicado acceder a ese tipo de realidad, ¿no? Pero no significa que no puedan generar descubrimientos. Es más, chicos, mucho de lo que dijo Einstein en su artículo sobre la relatividad, para su época, era teoría, ¿no? Era teoría, o sea, en teoría era demostrable, era correcto, no en teoría. Recién, ¿no? Recién, ya de más de 20 años, 30 años, se están demostrando el sentido experimental algunas de las ideas propuestas de la relatividad de Einstein, pero no todas, ¿no? O sea, muchas siguen siendo teorías. Igual con el terreno de la teoría cuántica, por ejemplo, que es mucho más complejo todavía. ¿Cómo podemos identificar ese mundo cuántico? Profe, yo lo vi en Atman, ya, pero otra vez, es ciencia ficción, ¿no? No sabemos cómo es realmente ese mundo. Entonces, pero no significa que no sea que sea falso, ¿no? Esa propuesta, al contrario. Ay, chico, vente. No significa que sea falso, ¿no? Sino que todavía falta todavía, digamos, tu correlato en la experiencia, tu correlato, ¿no? Pero no significa que sea falso. No, lo que hizo Galileo fue más que todo algo más experimental, porque el telescopio le permitió ver la luna, ¿no? Que tenía cráter, ¿no? Entonces Galileo fue algo experimental. Pero a diferencia de Galileo, también hubo otros descubrimientos, como dice acá, ¿no? Por ejemplo, el de Lidward con su microscopio, ¿no? Que es parecido igual. Sin embargo, bien con vector de contraste, ¿no? O sea, esta primera parte habla de cómo la ciencia está justamente avanzando por experimentos, ¿no? Eh, como llamamos gama de estímulos, ¿no? Pone el ejemplo de Galileo y pone el ejemplo de Lidward, porque él, así como Galileo construyó un aparato para ver cosas grandes, también el otro científico, este científico Lidward inventó un aparato para ver cosas pequeñas, ¿no? Entonces tuvieron un correlato con la realidad, ¿no? Pero también hay descubrimientos científicos, pero teóricos, ¿no? Como la geometría curva de Rayleigh, la relatividad y los cuantos, ¿no? Que entrenan modificaciones radicales de naturaleza abstracta, no ligadas en forma directa con los experimentos sociales, ¿no? Y la búsqueda de lo nuevo no se asocia necesariamente con la evidencia empírica directa, y tanto el ejemplo de la teoría como el de la materia implican descubrimientos de índole teórica que modifican drásticamente nuestra imagen del mundo. Acá está lo más importante del texto, ¿no? O sea que la ciencia, chicos, avanza no solamente por descubrir, por hacer descubrimientos empíricos, sino también por hacer descubrimientos teóricos, ¿no? Que de una manera modifican nuestra comprensión del mundo. Y eso es lo más alucinante o curioso, ¿no? Algo teórico abstracto tiene más impacto incluso que un descubrimiento experimental, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, vamos con la pregunta, entonces, del texto. ¿Cuál es la idea que condensa, la idea principal, básicamente? Entonces, ¿qué es lo más importante que se nos dice con respecto a la ciencia? Y hemos dicho, ¿no? Lo que dice con respecto a la ciencia es que avanza, o sea, avanza de manera empírica, pero también puede incluso avanzar mucho más o puede generar descubrimientos teóricos, ¿no? Claro, ¿no? Ahí está, la ve, chicos. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante tener tu punto de partida y en función de eso ya razonar para poder identificar qué es lo más importante que se nos dice con respecto a la ciencia, ¿no? La geometría reina de la relatividad son efectos teóricos abstractos que no necesitan ya, pero mira, otra vez, esta es una idea secundaria, ¿no? Porque está literal en el texto. Entonces, mucho cuidado con con las ideas secundarias, chicos.
La irrupción de cambios científicos transforma radicalmente la imagen del mundo y genera el progreso del descubrimiento dentro de la ciencia otra vez, ¿no? Cambios científicos también es idea secundaria, ¿no? El texto lo menciona. Frente al desarrollo de ciencia es preferible trabajar con modelos teóricos que permitan efectivamente la búsqueda incansable del desconocido. Ya, es preferible, no dice que sea mejor, ¿no? No dice tanto necesariamente que sea mejor que lo empírico. La evolución de la ciencia decir que exige la aplicación de pruebas empíricas evidencia en cualquier propuesta teórica y revela la dinámica de la ciencia. Ya, evidencia en cualquier propuesta teórica, no necesariamente, ¿no? No necesariamente evidencia, ¿no? Muy bien. Vamos con la 7 con respecto a los cambios científicos incompatibles, chicos. ¿Qué es una incompatible? Claro, no la C de frente, no solo admite innovaciones científicas de carácter experimental solo, no, pues, no solo, ¿no? También teóricas. En el, en el texto, chicos, feliz, así como te encuentras feliz por haber marcado bien. A ver, ¿cuál sería la clave correcta? Según la feliz fórmula, ya, feliz significa que una fórmula que te deja alegre, ¿no? Es una fórmula, claro, adecuada, ¿no? Una fórmula oportuna, que no es lo mismo que decir oportunista. Oportunista significa que sea interesada, ¿no? Que esté ahí buscando otros intereses, ¿no? Radical, no imaginaria, inquisitiva es que esté con la intención de responder, o más que responder, de buscar, ¿no? Investigar, ¿no? Eh, Se infiere que un descubrimiento científico puede lograrse gracias a qué, chicos. Se puede deducir que un descubrimiento científico puede lograrse. Claro, se puede lograr de dos maneras, ¿no? De una manera empírica y de una manera teórica. Se puede, a un criterio de infalibilidad. ¿Qué es infalibilidad? Que la ciencia no se puede equivocar. Infalible es que no se equivoca. Obviamente no, chicos. La ciencia se equivoca. Es más, necesita equivocarse para mejorar, ¿no? Entonces no es infalible, ¿no? Querer sobrepasar las fronteras de la ciencia. Claro, chicos, ¿por qué un descubrimiento que implica ir más allá de lo que se conoce? O sea, y justamente la ciencia teórica o un descubrimiento teórico implica ir más allá de la misma realidad. Entonces trata de sobrepasar los límites, ¿no? La inexactitud de pruebas experimentales, al contrario, tiene que haber, las pruebas experimentales son exactas justamente, eso implica un descubrimiento científico. Establecer la ciencia sobre bases tácticas, no necesariamente tácticas. Considerar que la ciencia es una obra perfecta, no tampoco, ¿no? Porque justamente no es infalible, es falible, ¿no? Clave, chicos, ve eso entonces. Eso supone, ¿no? Querer ir más allá de los límites, ¿ya? Y mira, si un filósofo sostuviera que los descubrimientos científicos tienen que estar motivados por experimentos reales, si considerara que un descubrimiento científico tiene que estar basado en la experiencia, o sea que no en la teoría, claro, podemos suponer, podemos extrapolar que estaría en lo contrario, en las antípodas de lo que piensa el autor lo que piensa el autor, ¿no? Lo que plantea el autor. Avión. ¿Ya? Ahí está. Antípodas es lo opuesto a lo contrario. Para que vean, es un texto aparentemente complicado, pero las preguntas son accesibles, ¿no? Es un texto epistemológico, básicamente, ¿no? Y Wittgenstein, no tanto de Wittgenstein, por ejemplo, habla de perspectiva radical sobre la nieve. Ah, sobre la nieve. Ya. Claro, perfectibilidad. Es perfectible, o sea que no es perfecto, pues. Perfectibilidad significa que puede ser perfecto o que intenta ser perfecto, pero no lo es, ¿no? La 10 la D, ¿por qué no? Ah, ya, ¿no podría entender el descubrimiento de Galileo? No, tranquilamente este filósofo, es más, lo podría entender con mayor razón, ¿no? Porque Galileo hizo un descubrimiento científico, ¿no? O sea, un descubrimiento empírico. Entonces, con mayor razón lo entendería, porque para él la ciencia o los descubrimientos científicos son empíricos. Entonces, Galileo es un buen ejemplo de eso, ¿no? Entonces, sí lo entendería, sí lo podría entender. Igual la D, ¿no? Evitaría el papel determinante, al contrario, no lo evitaría, lo tomaría en cuenta, ¿no? Porque otra vez es un buen ejemplo de un descubrimiento empírico o un descubrimiento científico, perdón, experimental, ¿no? Empírico. Ok, vamos con el texto con imagen, chicos. Y la B, negaría que el progreso científico sea algo factible. No, pues al contrario, ¿no? Habría progreso justamente, porque para él el descubrimiento de una ciencia implica pues que haya experimentos reales y eso generaría progreso, ¿no? Avance.
Que sí sería factible, ¿no? Vamos con el texto con imagen, chicos. Ya, vamos con el texto con imagen. Así que nos vemos en 10 minutos más. Vamos.
Muy bien. Ok, chicos. A ver, pregunta. ¿Cuál es la palabra clave del texto con el texto con imagen, el texto 3? ¿Cuál sería la palabra clave? ¿Cuál sería la palabra clave? A ver, ¿cuál es la palabra clave? China, ya. Puede ser China, pero más que China es, ya, muy bien, la ruta de la seda, pero ¿las rutas secas o...? Porque hay dos tipos de rutas, ¿no? Una antigua y una nueva. Acá, obviamente, acá se habla sobre la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda. Muy bien. Y con respecto a la nueva ruta de la seda, chicos, ¿qué es lo más importante que se nos dice? ¿Qué es lo más importante que se dice con respecto a esta nueva ruta de la seda? Y ahí sí, ¿no? Metes a China y ahí sí mencionas lo que, el impacto que, claro, ¿no? Entonces, podríamos, ¿cómo lo pondríamos en una oración? La nueva ruta de la seda, este, en- que va a acabar por todo el mundo. Bueno, por todo el mundo, entre comillas, ¿no? Sí, pero sí digamos que va a tener, claro, se va a posicionar de manera global, ¿no? La nueva ruta de la seda, ¿no? Ocupará, ¿no? El comercio mundial, ¿no? O la nueva ruta de la seda de China, ¿no? Ocupará el comercio mundial, acaparará el comercio mundial, ¿no? Perfecto. Entonces, mira, ¿qué alternativa me dice eso? Entonces, la idea principal, ya hemos razonado ya, chicos, ya con nuestro razonamiento tenemos que buscar la alternativa que se ajusta a mi razonamiento y no al revés. Entonces, ¿qué alternativa se ajusta a lo que hemos razonado? ¿Qué alternativa? Pues así es simple, ¿ya? Así es. Así lo que tenemos, esa es la manera como debemos razonar, chicos. O sea, tu razonamiento debe privilegiar sobre la alternativa, ¿no? O sea, tu razonamiento debe servirte de guía para encontrar la alternativa adecuada, no al revés, no mirar la alternativa y recién razonar, ¿no? Ese es a veces el error que cometemos. Y para eso es importante la teoría, justamente. Primero tienes que trazar el camino y una vez que trazas el camino, ya puedes tú caminarlo, ¿no? Profe, pero el camino se hace al caminar, ¿no? Ya, pero ese es en otro contexto, digamos, ¿no? Para otro tipo de situaciones, pero acá es importante primero trazar el camino, ¿no? Y luego caminas. Ok, muy bien. Y la imagen claramente, pues, refuerza la idea, la palabra clave, ¿no? La nueva ruta de la seda, ¿no? Y acá se ve, pues, claramente que la nueva ruta de la seda no necesariamente está sobre la antigua, ¿no? Porque hay rutas que no ha tomado en cuenta, ya sea por mar o ya sea por tierra, ¿ya? A partir del gráfico, chicos, ¿qué es incongruente sostener que el viaje de Beijing a Atenas por la antigua? Ya, acá claramente es la E, pero estoy seguro que probablemente has tenido duda con la D, ¿no? Pues, pero la D no, ¿y por qué no puede ser la D? Acá tenía dudas. Probablemente tenías dudas, pero digamos, en un examen de admisión, digamos que no podrías saber cuál es la duda o no podrías saber por qué no puede ser la D, pero acá hay totalmente seguridad de que esto es falso, porque en la imagen no hay forma de justificar la E, ¿no? Definitivamente la nueva ruta pasa por Moscú, y la antigua obviamente ni siquiera ni siquiera digamos, ni de lejitos, ¿no? Pero mira, dista significa se diferencia, se distancia. Entonces, la nueva ruta de la seda se diferencia del mismo trayecto de Kenia a Grecia. Claro, se diferencia, ¿no? De Kenia a Atenas, a Grecia. Es un trayecto, o es un recorrido que se diferencia del de Beijing hacia Atenas. ¿Ya? Entonces, eso sería compatible también. Colosal. ¿A qué se refiere con colosal, no? Sumas colosales, se refiere que a una gran cantidad de dinero, ¿no? Se refiere a la cantidad. Entonces no se refiere a algo maravilloso, sino a la cantidad, ingente cantidad, ¿no? Muy bien. A partir de la antigua ruta de la seda, antigua, ¿qué se puede inferir de que el comercio? Claro, porque acá lo que dice Marcos es trascendental, que es importante, sí, pero otra vez, no se está refiriendo a lo que es, a lo que es trascendental, o sea, algo importante, sino la cantidad, ¿no? Sumas colosales. Y comenzó a concretar a toda velocidad, ¿no? Enano,
enano me dicen acá la E. Así es, definitivamente implicó o esto supuso una serie de intermediarios, ¿no? Claro que sí. ¿Estamos bien? ¿Sí, chicos? Se llevó a cabo a bordo de embarcaciones sofisticadas, pero es en la época antigua, ¿no? Probablemente no necesariamente. Apuntaba principalmente al mercado de Nairobi, África. Al contrario, podemos ver que... ¿Dónde está Nairobi, África? Ya, acá está, ¿no? Ya, pero apuntaba centralmente, bueno, por mar, pero no por tierra, ¿no? Entonces, no se puede decir eso, a menos que dijera por mar, ¿no? Ya, pero extraordinario, chicos, se refiere a algo fuera de lo común, ¿no? Algo milagroso, ¿no? Pero acá no está en ese sentido de que fuera algo que no se pueda hacer. Solamente acá se refiere a la cantidad, ¿no? Accionó este proyecto sumas colosales y comenzó a concretar todo velocidad. Para que tú puedas construir un proyecto de esta naturaleza, necesitas que un montón de dinero. Se refiere a la cantidad, no a lo extraordinario, ¿no? Claro, esa cantidad puede ser extraordinaria, sí, ¿no? Qué asombroso, pero acá no se refiere a lo que, a lo que genera, sino al hecho de poner dinero, ¿no? Que implica la cantidad. La 12 es la E, por si acaso. Entonces, ok, cruzaba el canal de Suez, perdón, para llegar a Mediterráneo, el canal de Suez. No, pero también se puede llegar al Mediterráneo de manera, por tierra también, ¿no? El canal de Suez, creo, me parece. O no lo cruzo, creo. No era útil obviamente sí era útil, ¿no? Y la 15. ¿Qué pasaría si la nueva ruta de seda, chicos, una pregunta de extrapolación hipotética, solamente se produjera sobre la antigua ruta? ¿Qué pasaría si estuviera basada en la antigua ruta? Claro, pues, ¿no? Latinoamérica no tendría, pues, no sería un objetivo, ¿no? No sería una propuesta interesante para poder ofrecer productos, ¿correcto? En la imagen no lo menciona, pero en el texto dice que con esta nueva ruta se intenta llegar a, a África y Latinoamérica. Entonces, con la nueva ruta, justamente. Pero si fuera con la antigua, no podría tener esa ventaja. Muy bien. ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos bien? El proyecto que hicieron no es una manera de innovar. Claro que sí, se está innovando, claro que sí. Es una manera de innovar. Sería una demostración de la poca, pero dice poca capacidad, dice, ¿no? Capacidad innovadora, no, al contrario, mucha capacidad innovadora, ¿no? Pero dice que China prevé llegar a la TAM. Claro, ¿no? O sea, dice, asignó este proyecto sumas colosales y comenzó a coquetarlo a toda velocidad. Comenzó a coquetarlo, o sea que todavía no se ha terminado, ¿no? Y la principal es que pasa por hacia Rusia, hacia el oeste de Europa, pero China prevé también la creación de rutas transportables, ¿no? A través, prevé, claro, o sea que dice, no estaría involucrada, ¿no? No estaría involucrada, ¿no? Está justamente incondicional, ¿no? No estaría involucrada. Entonces, también nos está diciendo que no estará, ¿no? No estaría, ¿no? Claro, no estaría bajo esa situación hipotética, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? Ya. Ok, vamos con el último texto, ¿sí? Vamos con el último texto, el texto dialéctico. Así que ahí tratamos de hacerlo en 8 minutos, ¿ya? Para que puedan, para no quitar mucho más de su tiempo de descanso. Ya, vamos. Texto
Ya, ok chicos, vamos a comenzar antes que el tiempo se vaya agotando. Bueno, ya se agotó, así que para no ir corriendo. Ok, ¿cuál es la palabra clave aquí, chicos? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra que aparece a lo largo de ambos textos? ¿Cuál es esa palabra clave? Filosofía, muy bien. Perfecto. Y sobre la filosofía, chicos, qué es lo que se está discutiendo? Que es justamente lo que nos preguntan en la pregunta 16, ¿no? Me están preguntando básicamente por el tema central que vamos a ver la semana que viene, que es como el título, ¿no? Claro, se está discutiendo si se hay que sacarlo de currículo o no, ¿no? Bueno, para el texto A considera que no hay que sacarlo de currículo. Para el texto B considera que no va a afectar más bien, ¿no? Que se saque del currículo. Ya, la B, a la reciente ley que descarta los cursos de filosofía de manera absoluta, ¿no? A la reciente ley, pero de manera absoluta, todavía no, porque justamente eso también se está discutiendo, ¿no? Es mucho cuidado esto de manera absoluta. Enano, ¿no? La supresión del curso de filosofía debido a una nueva ley, ¿no? La supresión del curso, la eliminación del curso del currículo debido a una ley. Para el texto A está en contra, para el texto B no es que esté a favor, pero para el texto B dice que no va a generar ningún impacto, porque tampoco no se ha enseñado filosofía, sino se ha enseñado historia de la filosofía, que no es lo mismo, ¿no? Comprometido, ¿qué connota? Así es la E, ¿no? ¿Qué cosa comprometido acá? Ciudadanos comprometidos, ¿no? Claro, que razón de perspicaz, no, mucho cuidado con la C, porque un razonamiento perspicaz o agudo también lo puede generar la matemática, ¿no? También lo puede generar la literatura. Entonces, pero acá hablan de compromiso en el sentido de tener pensamiento crítico, ¿no? Claro, en ese sentido. Dos veces la E. De lo que plantea el texto B, chicos, ¿qué se puede inferir con respecto a la filosofía? ¿Qué se puede inferir con respecto a lo que plantea el texto B? Claro, ¿no? Él considera que la filosofía es más que todo una actitud, una práctica que una hermenéutica, que significa interpretación, ¿no? Más que interpretación es también ponerla en práctica, ¿no? Es congruente con el pensamiento de Jordi, o sea, con el texto B, que la filosofía, chicos, que la filosofía, que sería compatible, ¿no? Compatible. Claro, ¿no? Justamente para el texto A, la filosofía es importante porque nos permite desarrollar capacidad de discernimiento, o sea, capacidad de saber distinguir, de diferenciar, ¿no? Así es. La 17 era la E también, por si acaso. Y si alguien pudiera demostrar, mira, ¿no? Si alguien pudiera demostrar que la historia de la filosofía es la mejor manera de enseñar la actitud filosófica. Es decir, si alguien puede demostrar que con la historia o enseñando la historia también podemos hacer que el alumno filosofe, ¿no? Claro, entonces bajo esa coyuntura, la propuesta del texto B, que sería la propuesta de Quesada, perdería asidero, perdería sustento, ¿ya? La 18 es la C. Profesor, ¿Te escucho? disculpe la 16, ¿por qué no podría ser la D? La D, ya, y luego viene la A también, cruzando por acá. Ok, la D dice, el valor intrínseco que tiene la filosofía es la razón por la cual debe enseñarse. Pero, o sea, no están discutiendo sobre el valor intrínseco de la filosofía, porque ambos sí coinciden que es importante. Solamente que el texto B no coincide con la manera en cómo se enseña, ¿no? Porque él considera que no se ha enseñado filosofía realmente. Entonces, pero no están poniendo en duda el valor, ¿no? O lo importante que es la filosofía. Y le 16, a la relevancia de la filosofía para el desarrollo cognitivo, ya, pero desarrollo cognitivo, pero no es tanto desarrollo cognitivo, ¿no? Hermenéutica significa interpretación, pero no es tanto cognitivo, chicos, porque esto también, las matemáticas, insisto, ¿no? Hay otro tipo de materias que pueden también desarrollar el aspecto cognitivo, pero no es tanto el aspecto cognitivo, sino la capacidad de pensar, de reflexionar, ¿no? Y eso no es solamente cognitivo, también puede ser emotivo, ¿no? Volitivo, o sea, hay otro tipo también de procesos, de procesos mentales, ¿no? Entonces no solamente es cognitivo nada más, ¿no? Discentes alumnos, ¿no? Pero no tanto va por ahí, no tanto para aspecto cognitivo, sino una mirada más amplia incluso, ¿no? Ok, muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Con alguna otra pregunta? ¿Con alguna otra respuesta? Entonces, lo que se está discutiendo aquí es si con esta nueva ley se acepta o no que la filosofía sea eliminada, ¿no? Para el texto A, considera que no debería,
ejecutarse la ley, ¿no? O que generaría más bien perjuicios, o sea, que la filosofía salga del currículo de los colegios, y para el texto B no tendría ningún efecto, ¿no? Porque no se enseñaba filosofía, ¿no? Ok. Bueno, chicos, les dicto las clases del texto último para que lo tengan ahí y ya lo puedan cotejar luego, ¿ya? Así es. Innato es intrínseco, así es. Valor intrínseco es un valor propio, ¿no? Valor propio, innato que tiene la filosofía, ¿no? Pero en eso no está en discusión, ¿no? Porque ambos están de acuerdo en que la filosofía es importante, en eso sí están de acuerdo, ¿no? Solamente el tema es cómo se le enseña. Eh, Texto 5 chicos. La 21 es la B, por si acaso. La 20 era la B. 21 es beso. 21 es beso, lo pone en el chat. 21 beso. 22 casa. 23 dedo. 20. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. 23, 21 dedo, perdón, 21 dedo. 22, 22 beso. 23 dedo. 24 beso y 25 caso, ¿ya? Esas serían las claves del texto 5. Dedo, beso, caso. Muy bien, ahí Fabiana lo está explicando. Ok, chicos, la 18 otra vez. La 18 era la C. La 18 era la C. Muy bien. Ok, chicos, entonces terminamos por ahora. Igual si tienen preguntas con el texto último, me lo pueden decir la semana que viene, en todo caso, ¿no? Para comenzar, si es que hay dudas. Muy chicos, gracias también a ustedes por la participación, por preguntar. Sigan así preguntando, eso es importante. La idea es que lleguen al examen de admisión con la menor cantidad de dudas. Así que para eso hay que preguntar, con confianza. No se sientan para nada menos o diferentes, ¿no? Al contrario. Muy bien. Chao chicos, cuídense, buen inicio de semana y nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta luego, señorita Patti, me parece que está encargada del aula. Nos vemos. Chao, chao.